Buenas tardes, hermanos. Qué bueno, qué bueno que estamos juntos, en armonía, compartiendo la palabra de Dios una vez más, en esta escuela de oración que Dios nos ha dado y que nos ha guiado hasta este momento. En este momento nos ponemos en dependencia de Él, porque por su palabra no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como conviene, con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos dirige, nos ayuda. Nosotros llevamos nuestra oración, es como si el Espíritu Santo la tomara, la corrigiera y la lleva al Padre. O sea que no tienes que tener temor de qué oración voy a hacer y cómo la voy a hacer, y si puedo cumplir este requisito, el otro requisito. No sabemos orar como conviene. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Muy bien, gracias a Dios por esta escuela, y gracias a Dios por esta armadura que de la cual estamos hablando en este tiempo. Vamos a darle muchas gracias al Señor. Señor, muchas gracias por este momento, por esta dirección que tú nos has dado en cuanto a la armadura tuya, Señor. Es tu armadura la que nosotros tenemos que vestir como soldados tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no ser livianos, Señor, cuando predicamos tu palabra o cuando compartimos tu palabra o en nuestro andar diario, Señor. Porque tú nos has dado, Señor, todo el arsenal espiritual para que no nos sintamos disminuidos o no nos sintamos en una situación de miedo o de no tener fuerza o de falta de empuje, Señor. Tú nos revistes, Señor, de tu fuerza, Señor, porque es tu poder y tu gloria en nuestras vidas, Señor, porque somos tus hijos, porque para eso nos llamaste, Dios, para predicar tu palabra, para no temer, Señor, para ir firmes en lo que tú nos has mandado, Dios. Gracias, Señor, por esta escuela de oración. Gracias, Señor, por el tema que vamos a trabajar hoy. En el nombre de Jesús declaramos tu señorío, tu majestad, tu soberanía en nuestras vidas, Señor. Que no vivimos nosotros, que solo vives tú en nosotros, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque el poder de tu fuerza que nos fortalece, Señor, y que nos da firmeza en cualquier situación, sea la que sea, Señor, sea buena, sea mala, la firmeza tuya está en nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te alabamos, te bendecimos, Rey de Gloria. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, hoy vamos a hablar de los dos últimos versículos de Efesios 6 que tienen que ver con la armadura de Dios. Todo es armadura de Dios, porque nosotros somos soldados de Cristo y tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios. Nosotros no somos soldados que andamos vestidos o con el casco de un lado. Puede ser que ese día salgamos con el casco de un lado o con la espada que ni los zapatos que no nos los pusimos bien, que no nos los amarramos. A veces hay soldados que salen así, pero lo ideal es que nosotros nos vistamos de la armadura de Dios, ¿verdad? Y esta parte de la armadura que vamos a ver hoy es la espada del Espíritu. Maravilloso. La espada del Espíritu es un arma ofensiva. Si bien lo que hemos visto hasta ahorita es defensiva, ¿verdad? Nos estamos vestidos, protegidos por el Señor, guardados por el Señor, pero llega un momento en que tienes que tomar la espada del Espíritu. ¿Y qué es la espada del Espíritu? Pues la espada del Espíritu es la palabra de Dios, esa palabra que tiene que estar sembrada en tu corazón, que tiene que estar en tu mente, en tu alma, en tu corazón y en tu fuerza, para predicar su palabra, para estar seguro de qué es lo que estás haciendo. Efesios 6:17 nos dice: tomad el yelmo de la salvación, que ya lo vimos en la clase pasada, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Tienes la palabra de Dios leída, meditada, estudiada, memorizada? Pues ese es tu trabajo, soldado. Leer la palabra de Dios, estudiarla, meditarla,
profundizarla, memorizarla, masticarla, metabolizarla, compartirla, predicarla. La palabra de Dios es lo más maravilloso como parte de la armadura. El soldado romano, para hacer cumplir las reglas, un soldado que era un soldado bien entrenado para la guerra, él llevaba siempre la espada, llevaba una espada. Con él no era la espalda, no era una espada larga y una espada pesada, era un arma liviana, de unos 60 centímetros de largo, usada para el combate cuerpo a cuerpo. Tenía que estar al alcance de la mano y lista para ser usada. Y el soldado debía ser muy competente en su uso. Para eso era la espada en el uniforme del soldado romano. La espada del Espíritu hiere a unos con corrección y con conversión. ¿Okay? La espada del Espíritu, la idea es que hiera con corrección, con conversión. Bien dice la palabra que toda la escritura de Dios está dada para instruir, convencer, corregir, instruir al hombre de Dios para que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y la intención de nuestro corazón. Por eso es tan hermoso cuando nosotros leemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te habla a tu corazón, te confronta, te explica, te calma tu dolor, calma tu ansiedad, calma tu angustia. La palabra de Dios es completamente vital para nosotros, es vital. Toda la armadura es importante, pero si nosotros no sabemos manejar la espada, ¿cómo vamos a defendernos? Entonces dice, la palabra de Dios puede herir con condenación. En Isaías 11:4 dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Jesús viene como juez. Jesús viene como juez y bueno, vamos a ver cómo esa espada sale de su boca. Entonces, herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ese es el papel de la espada en la boca del Señor. Está en manos de sus santos, en manos de nosotros. El Salmo 149:6 dice, exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. Sale de la boca de Cristo en Isaías 49:2, donde dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Está refiriéndose al anticristo, donde dice que él lo va a destruir, lo va a matar con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces aquí cuando dice en Isaías 49:2, entonces se manifestará aquel inicuo, cuando el anticristo se manifieste, el malvado, ¿verdad? El anticristo, y el Señor va entonces a destruirlo. O sea, eso va a ser, ese es el futuro del anticristo. La espada no representa al espíritu, sino a la palabra de Dios. No es que el espíritu es la palabra, no. No es que la espada es el espíritu, no. El espíritu, la espada representa la palabra de Dios. Su filo, en Hebreos 4:12-13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. Tiene filo. O sea, esa palabra de Dios que tú tienes en tu corazón y que la has guardado y que la has recordado, la memorizas, es una espada, está viva, es eficaz, es Cristo mismo dentro de ti.
No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando tú hablas la palabra penetra en esa persona, aún en el hermano, penetra hasta lo más profundo de su corazón. Y si es una palabra mandada directamente por el Espíritu de Dios, no la está hablando porque es un cliché, o porque tú la repites, o porque gloria a Dios, gloria a Dios. No, no, no. Es la palabra que el Espíritu Santo te da en el momento para llevar a esa persona a conocer su situación. La palabra también la encontramos cuando hablamos de la palabra logos. ¿Qué es el logos? En Juan 1, 1 y 14 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra logos significa esa palabra escrita, ¿verdad? Esa palabra que la encontramos allí como el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Está refiriéndose a Jesucristo. Hay otra palabra que la vamos a definir que se refiere a palabra de Dios, que es la palabra rema. Es la palabra o las palabras habladas y específicas que no es la mentira y el engaño del enemigo. Es la palabra de Dios que es palabra de verdad. Dios aplica su palabra rema activando la palabra logos. Esa palabra escrita, Él la activa cuando nosotros la hablamos. En nuestras situaciones específicas, ¿cuántas hemos oído hablar a un predicador o nosotros mismos lo estamos leyendo y esa palabra te habla a tu situación específica? ¿Cuántas personas no han entrado a la iglesia y oyen al predicador y dicen, el predicador me estaba hablando a mí? Porque la palabra de Dios es así, es viva, es eficaz, penetra hasta lo más profundo de las personas. Por eso es tan importante que la tengas en tu corazón. Entonces, nos llega para que podamos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es una palabra que además va a mover tu corazón y te va a decir, esto no está bien lo que yo estoy haciendo. Es el Espíritu de Dios mismo hablando a tu vida. La diferencia entre logos y rema es la diferencia entre un montón de armas apiladas, ¿verdad? Ahí están todas esas armas apiladas, y una espada en una mano celosamente adiestrada. Rema es la espada del Espíritu. Rema la tiene que manejar el cristiano, porque él tiene que adiestrarse en la palabra de Dios. Cuando tú haces un discipulado, cuando tú buscas conocer más del Señor, tú estás acercándote a esa palabra, quieres la palabra rema, el adiestramiento para usar la palabra como rema. Escrito está, como Jesús la utilizó contra el enemigo. Siempre decía, escrito está, escrito está. Al enemigo lo venció en el desierto cuando le decía, escrito está. El diablo le traía la tentación y nos las trae a nosotros continuamente, pero si tú tienes la palabra en tu corazón, no solamente la vas a pensar, sino también la vas a hablar. Eso es usar la espada del Espíritu. Nos damos cuenta con esto de dos cosas. Primero, debemos estar en una relación vital con el Espíritu de Dios. Aunque las armas espirituales y la armadura de Dios son muy útiles en la vida personal, hay un panorama más amplio. Pablo le está escribiendo a una iglesia, no a un individuo, está escribiendo a la iglesia, ¿verdad? Que debe estar llena del Espíritu de Dios y que encaje en el reino de Dios para que el manejo de la espada sea efectivo. Ese individuo debe estar lleno del Espíritu de Dios y va a encajar en el reino de Dios, como lo hace la iglesia, como parte de la iglesia, ¿verdad? Como la iglesia misma, para que el manejo de la espada sea efectivo. Ve un domingo o deja de ir un domingo a la iglesia y vas a sentir esa necesidad de oír la palabra de Dios. Métete en las redes, busca los canales cristianos, necesitas, todos sentimos continuamente, desde el momento que amanece, la necesidad de la palabra de Dios, y que sea siempre así.
la necesidad de ese alimento, de alimentarnos de la espada del Espíritu. En segundo lugar, entonces, en primer lugar decíamos que el hombre tenemos que tener una relación vital con el Espíritu de Dios. Y en segundo lugar, esta no es una arma que podemos usar como se nos ocurra. No, pero es que yo me sé eso. Yo estudié ya la palabra de Dios, yo hice todos los cursos, yo me lo sé todo. No, eso no depende de ti. Solo puede ser activada por un poder mayor que nosotros mismos. No es que pero yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, voy a decir esto, yo voy a decir esto. No, hay una dependencia de un poder mayor sobre ti, que es el poder del Espíritu Santo sobre ti. Lucas 10:19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Puedes usar la espada del Espíritu porque estás bajo el poder de Dios. Estás bajo el poder y por eso es que vas a usar esa espada como el Espíritu Santo quiere que tú la uses. Hay cosas que Dios nos muestra con carácter personal que no contradicen el logo. En el rema, Dios te va a hablar, ¿verdad? Esa palabra va a llegar a tu corazón, es la palabra revelada para ti. Y yo les recomiendo siempre a todos los discípulos que escriban cuando la palabra viene a tu corazón en la misma iglesia, cuando el pastor está predicando, cuando tú estás en tu momento de oración, leyendo, escribe lo que Dios te diga. Haz tu propio devocional, tu propio momento devocional por la palabra específica para ti. Lucas 5:5 dice: respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Qué bueno decirle a Dios: Señor, hice esto, hice aquello, he estado haciendo tantas cosas, he estudiado esto y nada pasa. No he pescado nada, no he hecho nada. Pero en tu palabra, y es allí donde en dependencia tuya voy a hacer las cosas. Me rindo a ti, Señor. Guíame tú, dime lo que debo hacer. Y ahí es donde callamos y Dios habla. Y ahí es donde nos rendimos a la dirección del Espíritu de Dios. Hechos 11, del 15 al 16 dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Se está refiriendo a Pedro, ¿verdad? A Pedro, que está explicando en la iglesia de Jerusalén su experiencia que había tenido en Jope. Entonces, Pedro les dice que cuando él comenzó a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, refiriéndose a la experiencia de Pentecostés, ¿verdad? Empieza a hablar la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, y cosas van a pasar. Hay gente que quizás va a empezar a llorar, van a empezar a pasar cosas, si el Señor está dirigiendo. Entonces me acordé, dice Pedro, de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, Pedro explicando esta experiencia, el rema produce entonces fe. El rema produce la obra del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que estudiemos la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para yo hablarla y así dejarla así como que fuera un cliché. No, tal cosa. No. La palabra de Dios es viva, es eficaz y produce fe. En Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando leas la palabra, léela en voz alta. Y allí vas a estar oyendo palabra de Dios. Y te recomiendo que oigas continuamente la palabra de Dios. El rema de Dios tiene un poder santificador y purificador. Produce fe, produce vida y es un poder creativo. ¿Cuántos de nosotros en un momento de dificultad, de tristeza, de dolor, empezamos a alabar al Señor, a usar la palabra de Dios para que llene nuestro corazón, y la pena se va y el dolor se va?
y lo que teníamos en nuestro corazón, hasta la rabia se va, ¿verdad? Cuando tenemos un rema procedente de Dios, respaldado por el Logos, como una expresión de la voluntad de Dios, los poderes de las tinieblas se doblegarán ante Él. Por eso es tan importante la espada del Espíritu. Esa palabra de Dios que tú tienes en tu corazón, que la has anotado, que sabes que es específica para ti, pues memorízala, úsala para ti mismo, en oración, en voz alta, cuando estés solo, ora por la palabra de Dios. Efesios 6:18 dice precisamente, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es maravilloso el momento devocional, es maravilloso cuando estamos a solas con el Señor, cuando podemos hablar la palabra de Dios en intimidad. Como dice el salmista, cuando nadie me ve. Cuando nadie me ve, ahí se me cae la careta, ahí se me cae todo. Si me vieran verdaderamente sabrían que eres tú, Jesús, que eres tú en mí. No desperdicies el momento de intimidad con el Señor, ese momento de tú y Él solitos, para tú decirle todo lo que le quieras decir, y para Él, y tú recibir de Él lo que Él tiene para ti. Lee la palabra de Dios, ora la palabra de Dios, come la palabra de Dios, disfruta la palabra de Dios. Es un deleite y el Señor, y esa palabra va a limpiarte, va a purificarte, se va a llevar de tu corazón todo lo que no es de Dios, ¿ok? Porque es una palabra viva y eficaz. Y es esa palabra que te dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, yo te sostengo y siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos que no hay solución, la palabra de Dios viene allí. El Espíritu Santo te lleva y hablará de lo que tú tienes en tu corazón. Es maravilloso la relación con Dios, porque es una relación espiritual a través de la armadura que Él te ha dado. No, Dios no te puso en esta tierra y ya ve cómo te la arregla. No, Él está contigo. Él está contigo en toda situación y en todo tiempo, sintiéndolo o no lo sintiéndolo. Él está allí, porque Él lo ha prometido. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por eso te digo, no temas. Él está contigo. Muy bien, hasta aquí lo vamos a dejar. Nos queda la otra parte, que es la parte de esta escuela de oración, que es la vida de intercesión, que la comenzaríamos en la próxima clase. Bueno, vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias porque hablar de ti y compartir tu palabra, Señor, es maravilloso, Dios. Ayúdanos, Señor, a depender cada día más de ti, a depender cada día más de lo que tú tienes para nosotros, no de la palabra que me hablan por allí, o de las cosas que me dicen las otras personas, ni siquiera de las cosas que digo yo. Soy lo que tú dices que yo soy, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra que me levanta, que me acompaña, que me da nuevas fuerzas. Esa palabra tuya, Señor, que es viva y eficaz en mi vida. Quiero depender de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Santifícanos en tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Gracias, Dios. Gracias por santificarnos. Gracias porque tu palabra es luz para nosotros. Nos muestra el camino por donde debemos andar. Señor, si ando perdida, si ando haciendo cosas que no te agradan, prefiero quedarme quieta y esperar que tu palabra venga a mi corazón, Señor. Leer tu palabra, disfrutar, Señor, la intimidad contigo. Te damos muchas gracias en esta tarde, Señor, porque nos has enseñado a depender de ti, Señor, por tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, Rey de Gloria.
y te damos gracias, Señor. Muchas gracias por estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nada ni nadie nos podrá separar de ti, Señor. Ni tribulación, ni angustia, ni ángeles, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de tu amor, Señor. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias por protegernos. Gracias por darnos todos los elementos, Señor. Todos los recursos que nosotros necesitamos para vivir una vida victoriosa en ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te adoramos, Señor. Amén y amén.